saludo tengan todos y con este increíble video quise empezar el programa de hoy. Así se estuvo viviendo el documental Patria y Vida en promoción a la película que se estará estrenando el próximo 18 en los cines de Madrid. Y ahora sí nos vamos con los titulares del programa de hoy. Hoy estaremos viendo desde el material que vincula a Alejandro Castro, hijo del dictador Fidel Castro, con el narcotráfico. En ningún momento me podía imaginar que Enrique estuviera involucrado en un problema, un negocio ilícito, mucho menos. También en el más reciente informe de Prison Defender se ha revelado de que Cuba está intentando establecer una dictadura en México. Escúchelo bien, México son militares y miembros de la inteligencia de la isla. Todo esto y mucho más. El programa de hoy está bien caliente. ¿Estás listo? ¿Ya nos dejaste tu like? ¡Let's go! Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Un saludo tengan todos, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Yo soy Alexander Ponce, esto es Infocuba TV y comenzamos. Quiero iniciar este programa con un material obtenido por Diario de Cuba. Este material revela vínculos de Alejandro Soto del Valle, uno de los hijos de Fidel Castro, con narcotraficantes que viajaban a la isla. Se trata de una grabación de un juicio celebrado en 2015 en Cienfuegos, donde los delincuentes eran acusados de narcotráfico y lavado de dineros. Bien, comienza declarando. Es cierto que Enrique y yo somos amigos de infancia, más que amigos, puedo decir que somos hermanos. Él me contó su negocio le era próspero, que ya había creado una compañía y que actualmente él iba a ir incrementando su patrimonio. Pasado ese tiempo, él siguió visitando Cuba. Inclusive, por su relación con él, conocí muchas personas buenas, de buena conducta, e inclusive personas funcionarios, inclusive oficiales de alto rango, tanto de ministro como padre. Conocí a Alejandro Castro del Valle, hijo del comandante jefe del Castro. Inclusive él visitó mi casa en una ocasión y le vendió inclusive a él un Jeep Toyota del año 84, marca Land Cruiser, un modelo exclusivo de color verde olivo. Enrique y él tenían muy buena relación. Yo en ningún momento me podía imaginar que Enrique estuviera involucrado en un problema, un negocio ilícito, mucho menos. Y como pudimos escuchar, varios de los acusados eran residentes en Estados Unidos que viajaban frecuentemente a la isla a reunirse con Alejandro Soto del Valle y altos funcionarios del MININ y de la FARC. Obviamente que en el juicio se desechó cualquier relación entre los acusados y el hijo del dictador. ¿Qué yo opino al respecto? Que Alejandro Castro solo es un intermediario entre las negociaciones del régimen cubano y el narcotráfico. El régimen cubano desde el triunfo de la revolución utiliza la isla para lavar dinero, traficar droga, de ahí sale parte de su financiamiento. Cuando sus vínculos con el narcotráfico se exponen demasiado, pues simplemente culpan a uno para eximirse de culpa. En el 89 le echaron la culpa a Ochoa para eximir de culpa a Raúl Castro y a todos los demás involucrados. No es que Ochoa no fuera culpable, sino que no era el único. En esta ocasión hicieron lo mismo para eximir de culpa a Alejandro Castro y vaya a saber tú cuántos más involucrados. Posiblemente hasta Díaz Canel y Raúl Castro. Y habiendo escuchado todo esto, me gustaría que usted me respondiera a la siguiente pregunta. ¿Cree usted, sí o no, que está siendo dirigido por un régimen delincuente? Si aún no estás convencido, pues por ello te traigo la siguiente información, esta vez a mano de Prison Defender. Resulta que Prison Defender ha hecho una investigación sobre la más reciente delegación de médicos que ha llegado a México. Y oh misterio divino, resulta que casi ninguno es médico ni especializado en ningún área de salud. Son militares y oficiales de inteligencia cubanos que han llegado a México para implantar lo mismo que implantaron en Venezuela, una extensión de la dictadura cubana. El más reciente informe de la ONG de Derechos Humanos con sede en España, Prisoners Defenders, reveló el supuesto perfil de 60 médicos cubanos que llegaron a México este año. El documento publicado este 25 de agosto se basa en más de una decena de entrevistas a los trabajadores de salud cubanos. A través de un formulario de declaración y entrevistas cualitativas, pudieron constatar que algunos, escúchenlo bien, México, que algunos de estos presuntos médicos cubanos son militares y miembros de la inteligencia de la isla. Además que no tienen especialización médica.
Y ahí lo tienes, están haciendo todos los preparativos para con Manuel López Obrador a la cabeza establecer una dictadura comunista en México. Y después tú te andas preguntando por qué Cuba se encuentra en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Pues te comento que no solo lo patrocinan, lo promueven, ellos propios son los terroristas. Y ahora sí nos vamos directamente a qué está pasando en Cuba. De antemano les comento que la situación anda deplorable. Acaban de suspender las clases en un politécnico en Santiago de Cuba por falta de alimentos. Repito, por una cuestión de disponibilidad alimenticia de la escuela y para no tener a los estudiantes de Santiago por un lado en la clase, a los municipios por otro, quedan suspendidas las clases hasta el miércoles. Si ellos pudieran tener a los jóvenes en las escuelas estudiando sin comer, lo harían. Esta decisión no la tomaron por falta de alimentos, sino porque los jóvenes se estaban desmayando. Los hospitales de niños en la isla continúan colapsados. Están agrupando a 30, 40 y 50 niños enfermos en la misma sala, como si esos fueran albergues. Pero mucho peor que eso, según denuncias que me están llegando, en los hospitales por falta de medicamentos le están inyectando agua en sangre a los pacientes. En este hospital yo estoy ingresada en la sala en estos momentos porque primero estuve en respiratorio en la sala de observación, en la sala de observaciones, y ahora estoy en la sala de respiratorio cuarto piso A, en el Hospital Héroes del Barrio. Yo pude comprobar de que lo que nos están poniendo la mayoría de las veces es agua. A mí el primer día nada más me pusieron Rosefin. En los días siguientes era agua, porque el Rosefin es amarillo y lo que me estaban poniendo en vena era cristalino y no arde, cosas que el Rosefin sí arde mucho. Y no evolucionaba, la evolución era nula, y entonces me comentan sobre las características del Rosefin, y entonces me doy cuenta que siempre me han puesto la mayor parte del tiempo agua. Agua, señores, en un hospital te matan y no te pagan. Con razón el sueño de los cubanos es irse de ese infierno. Prefieren vivir en Haití o en un país en guerra que en Cuba. ¿Por qué no te regresaste a Cuba cuando empezó la guerra en Ucrania? Sé que sería más sencillo si me hubiera regresado a mi país, o al menos eso es lo que cree la gente. Este país está en guerra. ¿Estás locas? Muchos me dijeron eso. Pero la triste historia que vive mi país es literalmente más difícil que vivir en un país en guerra, en donde el transporte público no existe, en donde ir a una cafetería y simplemente comprar un café no es posible porque no hay, en donde ir a un centro comercial y simplemente querer comprarte ropa no es posible, no existen esas tiendas. Así que sí, prefiero vivir en un país en guerra antes que en mi país sin guerra. Con respecto a los clandestinos, han comenzado nuevamente a tomar acciones por la libertad de Cuba. Hoy les traigo varias acciones realizadas por ellos en los últimos días. En primer lugar, este hermoso cartel con la frase "Abajo el PCC" pintado en el día de ayer en La Habana. Este cartel que acabamos de ver fue pintado por la coalición clandestina, al igual que el siguiente que veremos a continuación. Al igual que el anterior, este también fue pintado en La Habana, pero este con la frase "Díaz-Canel Cingao". También la nueva nación cubana en armas en el día de ayer le envió un mensaje al pueblo cubano. ¿Tienes miedo de protestar? ¿Tienes miedo de salir a luchar? Pues démosle candela a todos los cañaverales. Y este mensaje lo envió mientras le daba candela a uno. Bueno, un mensajito claro y señores, nosotros somos la nueva nación cubana en armas haciendo justicia contra la injusticia. Pueblo de Cuba, ¿qué más tienen que aguantar ustedes? Hambre, necesidad, apagones, no tienen valor de salir a las calles. Esto es rebeldía, es guerra pinga, estamos en guerra contra esta gente. Vamos a quemarle todos los campocañas, vamos a quemárselo todo, fuego, cojones. Atención cubano, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Si necesitas asesoría legal dentro y fuera de Cuba, comunícate con esta firma de abogados con presencia en México. Con ellos puedes tramitar legalmente tu salida de Cuba y ya estando en México tu aplicación para el CBP One o el parol. Igual y si te encuentras fuera de Cuba, llama para más información.